Ese gesto iniciático de su gobierno fue muy poderoso. Nunca habíamos visto a un presidente arrodillado ante el pueblo y muchos pensaron que a partir de esa imagen iba a ser un gobierno de cambios, pero algunos reclaman que su gobierno, por ejemplo, no logró aterrizar en la ley los acuerdos de San Andrés Ránzar. Algunos hablan de que el gobierno de López Obrador no terminó de darle plenos derechos a los pueblos indígenas. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que avanzamos bastante en los hechos, porque no todo tiene que ver con las leyes. Si el problema fuese en las leyes, pues no habrían problemas, porque no hay ninguna ley que diga que se permite robar, no hay ninguna ley que diga que se permite discriminar o actuar con racismo, con clasismo. No, las leyes como están podrían servir para hacer justicia si existe la voluntad de hacerlo. Entonces, con ese marco legal, con ese marco jurídico hemos avanzado y en los hechos se ha logrado hacer justicia a los pueblos originarios. Por ejemplo, lo que hicimos con los pueblos yaquis. Cuando, después de que el general Cárdenas les reconoce sus territorios, cuando se había visto que se le regresaran tierras que se les habían arrebatado después de la dotación presidencial del general Cárdenas. Se les restituyeron como 30,000 hectáreas. Se les otorgaron créditos para que todo el ganado que había en esas 30,000 hectáreas pasaran a formar parte de los pueblos yaquis. Se está construyendo un distrito de riego en los pueblos yaquis, un acueducto, porque no tenían agua para su consumo los pueblos. Muchísimas acciones de desarrollo, de bienestar. Y lo mismo en todas las comunidades. De el programa de bienestar, que incluye muchas acciones, son las comunidades indígenas las que tienen prioridad. Si lo vemos en términos generales, los estados que más presupuesto reciben para el bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres y los que tienen más población indígena. En esos estados, en todas las comunidades indígenas, en todas, las familias, los hogares reciben cuando menos un apoyo del presupuesto, cuando menos un programa, ya sea porque son adultos mayores, por ejemplo, antes de que tomáramos la decisión de que se apoyara a los adultos mayores a partir de los 65 años, porque el apoyo era a partir de los 68,
Ya las comunidades indígenas sí recibían su apoyo a partir de los 65, porque consideramos que no puede haber trato igual entre desiguales, que la justicia es darle más al que tiene menos. Y el que no recibe un apoyo porque tiene el derecho a una pensión de adulto mayor, recibe una pensión por discapacidad, o los jóvenes reciben una beca, o están en el programa Sembrando Vida, o reciben de manera gratuita sus fertilizantes para sembrar sus tierras. Entonces, sí, hemos atendido a las comunidades originarias, ellos lo saben bien y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, es mucha la deuda que se tiene con los pobres de México, porque fue mucho el tiempo de abandono, de marginación, de olvido, de opresión, de humillación, y apenas está iniciando la transformación, porque no se atendía al pueblo, sobre todo a partir del periodo neoliberal o neoporfirista, en los últimos 36 años, desde 1983 a 2018, los hijos predilectos del régimen eran los oligarcas, era una minoría. Al pueblo no se le atendía, nada más cuando había elecciones. Iban a las comunidades a repartir despensas, materiales de construcción, a comprar los votos, nada más. Por eso yo sostengo que no había democracia. Lo que existía, lo que predominaba era una oligarquía, que es el gobierno de una minoría, con fachada de democracia, pero no había una democracia auténtica, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso no se entiende ahora lo que está pasando. Algunos están desconcertados porque se están llevando a cabo cambios. Entonces, ¿cómo es que los altos funcionarios van a ganar sueldos elevadísimos? Los expresidentes van a tener pensiones millonarias, el presidente va a tener un Estado Mayor presidencial, un cuerpo de élite de 8,000 elementos para cuidarlo, y va a tener un avión de lujo de 75 metros de largo por 25 de ancho, con alcoba y baños y salas de junta. Y todo eso se veía normal. Y al pueblo, nada. ¿Y cómo es de que se hacían jugosos negocios al amparo del poder público? ¿Cómo es que se usaba el presupuesto, que es dinero de todos, solo para beneficio de unos cuantos? ¿Cómo es que se entregaban las riquezas de México, los bienes de todos los mexicanos, a particulares, nacionales y extranjeros? El saqueo.
que hubo en los últimos 36 años del periodo neoliberal no tiene precedente en la historia. Ni siquiera se compara con el saqueo que hubo en 3 siglos de dominación colonial. Por eso se creó una monstruosa desigualdad económica y social. Cuando Morelos, en los sentimientos de la nación, hace más de 200 años, pero no mucho más, habla de que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad, buscaba resolver este problema de fondo de la desigualdad en México. Pero la desigualdad que llegó a haber en el periodo neoliberal fue muchísimo más profunda, más opuesta diametralmente a la que existía en ese entonces, cuando Morelos plantea la moderación de la indigencia y la opulencia. México llegó a ser, en el gobierno de Salinas, el 4º país del mundo con más multimillonarios. O sea, solo nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, y el 4º era México. Pero al mismo tiempo, millones de mexicanos en la pobreza. Imagínate cómo me siento ahora. Además, esto es compartido con todos. El orgullo que me da y que nos debe dar a todos los mexicanos, humanistas, el que se pudo, a pesar de la pandemia, se pudo reducir en nuestro gobierno la pobreza y se pudo reducir la desigualdad. ¿Es posible que al final de su sexenio se alcance el 10% de la población que deje la pobreza extrema? ¿El 10% son 12, 13 millones de mexicanos? Sí, sí, porque la última encuesta, el INEGI, se levantó en el 22, se acaba de dar a conocer. En el 24, el año próximo, se levanta, porque es cada 2 años, y se da a conocer en el 25. Y del 22 al 24 es cuando mejor nos ha ido. Y eso no está medido en la encuesta del INEGI, de la última. Entonces es muy probable que en la encuesta que se va a dar a conocer en el 25 se va a demostrar que se redujo aún más la pobreza y aún más la desigualdad. Pero ya nos extendimos, ¿eh? Muchísimas Qué bien gracias. decías que no era... Si me da oportunidad en las próximas semanas, de le hago más preguntas, ¿no?